Proverbios capítulo 29, verso 16. Es muy importante que estemos conscientes, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos y de acuerdo a lo que la Escritura cita, hermanos, y a lo que los hechos, obviamente, a lo que las características de estos tiempos arrojan, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hoy tenemos un mensaje, hermanos, que tiene toda la intención de salvaguardar el corazón de los que agradan al Señor. Es importante que los justos no permitan que su fe se colapse, hermanos, que su fe se debilite, porque de alguna manera el crecimiento de la maldad está pronosticado, hermanos, está declarado. Jesús declaró que la maldad se iba a multiplicar. Y obviamente, hermanos, para que se multiplique la maldad se necesitan multiplicar los que la cometen. Amén. Es muy importante. Entonces es de vital importancia que nosotros, número uno, entendamos que este estudio, hermanos, tiene toda la intención de vacunar tu corazón. ¿Por qué? A uno de los días de la semana, no recuerdo ahorita el día, fui al centro, hermanos, tenía mucho que no me subía a la combi, al camión. Y recuerdo que veníamos, tomé la combi ahí en la Candelaria, que obviamente me iba a traer hacia aquí, en este caso, Nezahualcóyotl. Y se subieron un par de individuos y me llamaba la atención porque ellos venían vendiendo chocolates. Y uno de ellos, el cabecilla de ellos, eran dos. Subieron, uno se pasó hasta el final del microbús y el otro decía, así tuteando a las personas, mira, venimos vendiéndote unos chocolates, son robados, pero no tienen bronca. Cito textualmente las palabras, no tienen bronca, son robados. Si te das cuenta, no vienen en la caja, son de Hershey, son los famosos besos de Hershey. Pero no te preocupes, voy a pasar a tu lugar y te voy a dejar unos ejemplares de estos. Mi carnalito y yo venimos a vendértelos, no te espantes, no tienen bronca, no los robamos, sí, no los robamos. O sea, él estaba describiendo de alguna manera su producto de una manera muy descarada, de una manera muy ya sin pudor, hermano. Y yo me ponía a pensar la vez pasada que igual se subieron, casi es lo típico en ese tipo de transportes, hermanos, que se sube el individuo igual, se pasó uno hasta atrás, obviamente van muy tatuados, van muy agresivos, y de repente dijo, mira, no te venimos a robar, acabamos de salir de Santa Marta, no te venimos a robar, solamente venimos a pedir tu apoyo. Voy a pasar a tu lugar y voy a pasar a recoger 20 pesos, no te pido más, no quiero menos ni quiero más, solo 20 pesos. Así es que si tú me das menos, vamos a tener que quedarnos a platicar contigo y a explicarte por qué queremos 20 pesos. O sea, ante ese lenguaje, hermanos, ante ese tipo de declaraciones, yo te pregunto, ¿la gente en qué estado se pone? Número uno, psicológicamente ya los están vacunando. Soy un ladrón y te voy a asaltar, ¿verdad? Nada más que voluntariamente te estoy pidiendo que me des 20 pesos. De verdad, hermanos, yo estaba viendo un individuo que estaba a un lado de mí, estaba hasta temblando para sacar sus 20 pesos. Yo creo que no es la primera vez que lo asaltan con ese descaro, hermanos, ¿sí? A la luz pública. Y esas cosas, hermano, pueden debilitar la fe de los rectos. Pueden debilitar la fe de los que han decidido abandonar la violencia y caminar en la rectitud de Dios. Aquellos que han decidido apostarse en un carácter de mansedumbre, porque las Escrituras dicen en Mateo que solamente los mansos van a heredar la tierra. Amén. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, porque la intención de Dios en este capítulo que vamos a ver, Él está queriendo que no digas en tu corazón, híjole, en vano he limpiado mis manos. Híjole, por eso no quería yo venir al cristianismo, porque lo agarran uno de bajada. Yo he escuchado a muchas personas decir eso. Es que yo no me quiero convertir porque luego se quieren pasar de listos. Y la verdad yo soy de armas tomar. Y la gente empieza a sacar lo que trae su corazón. Y es un gancho, hermano, porque quizás esa persona sí quiere buscar a Dios. Pero la violencia, la rapacidad, la perversidad de las personas, obviamente lo va a estar tentando de continuo. Y hermanos, cada quien es responsable de su fe. ¿Sí me explico? El Señor se encarga de inyectarte, de vacunarte, de decirte, mira, no pasa nada, tú tranquilo, nada está fuera de mi mano.
es necesario que esto se cumpla, ¿sí? Para que en tu corazón, de alguna manera, no pienses que Dios abandonó la tierra. Pues no tiene caso buscar a Dios. La verdad, mira, los que hacen mal, mira cómo están. Y los que le echamos ganas hasta nos quitan lo poco que ganamos. ¿Cómo se sentirán los que han tenido que cerrar sus negocios porque pasan a cobrarles una renta? Hermanos, frustrados, amargados, desanimados, en la ruina total. Imagínate, tenía toda la inversión, el patrimonio de su casa, y de repente pasan y le dicen: se te va a cobrar una renta tal y tal día voy a pasar, y si no, tú le vas midiendo. Hermano, mucha gente ha cerrado sus negocios y perdón por la expresión, pero se ha largado de este lugar, precisamente porque dice el proverbio, Proverbios 29, verso 16, es algo que tienes que entender, que proféticamente tiene un cumplimiento en nuestros tiempos, y que obviamente esto solamente es el principio, hermano, solo es el principio, no es meramente ya en su máximo apogeo, no, esto es el principio, y Dios quiere guardar a su pueblo cuando los impíos, ¿qué dice? Son muchos, mucha es la transgresión. A ver, hermanos, proféticamente está declarando en este caso el proverbista una verdad, y él comienza a decir que cuando se multiplican cierto tipo de personas, se van a, obviamente, la palabra transgresión quiere decir un incumplimiento de su deber. Eso es lo que está diciendo la palabra transgresión. Cuando se multiplican los que no tienen gusto ni devoción por lo religioso, por eso tienes que tener cuidado e inculcar a tus hijos el temor a Dios. Inculcar a tus vecinos, tratar de influenciar a tus compañeros de trabajo, tratar de influenciar a cuantos más puedas con las verdades de Dios. Porque un impío es el que no tiene compasión, no tiene misericordia, no se le ve ninguna inclinación religiosa, hermanos. Entonces, imagínate, si él no tiene inclinación religiosa, hermano, ¿qué lo detiene para hacer barbarie? Nada. Nada lo va a detener, hermano, nada lo va a detener. Él sencillamente va a hacer lo que su pasión le está demandando. Entonces, hermanos, entendamos, tenemos que caminar con paciencia. Y ahí dice algo, dice, por favor, dice: mas los justos, ¿qué dice? Verán la ruina de ellos. Es cuestión de paciencia. Nada más es cuestión de siéntate, cierra la boca y quédate adorando a Dios. Es todo lo que tienes que hacer. No tienes que cortarte las venas o decir: si me hubieran conocido, yo les hago una pachanga. No digas tonterías, hermano, no salgas con esas cosas. Sencillamente confía en Dios, estate tranquilo, sábete que es algo que Dios ha permitido, pero tú tienes este santo mandamiento: que tu fe no sea ahorcada. ¿Me explico? Que tu fe, de alguna manera, cuando veas que la maldad se comienza a multiplicar. Ahora que estuve allá en Nayarit, hermanos, asesinaron a un individuo y fue horrible, hermanos, porque pues prácticamente lo balacearon, lo llenaron de plomo. Eran 2 personas y a otro de ellos pues lo agarraron, uno quedó tirado y otro fue agarrado, hermanos. Y al otro día amaneció en el puente vehicular, estaba colgado con otros cuantos individuos. Y entonces solamente te das cuenta de algo, que todo ese tipo de cosas, yo te pregunto, ¿nuestras autoridades lo sabrán? Sí lo saben, hermanos. Es más, ellos son los principales promotores de ese tipo de villanadas. O sea, ellos lo saben. Entonces tenemos que quedar entendidos, hermanos, que tu fe debe de ser guardada. Dios no ha abandonado la tierra. Tienes que tener mucha paciencia, porque lo que tú vas a presenciar es la caída de ellos. Yo no sé si se acuerdan ustedes de López Portillo. López Portillo fue un presidente de aquí del país, y él estuvo en el tiempo de Durazo, Arturo Moreno Durazo. Y hubo tanta impunidad, tanta maldad, o sea, una humillación terrible para el servidor público,
que siendo el servidor público se lo llevó al Partenón para que la hiciera de albañil y estuviera construyéndole su casa. O sea, muchas cosas de ese tipo, hermano, que tú dices, ¿cómo puede ser posible? Bueno, sí es posible, hermano. Y es triste porque en sus últimos días López Portillo estaba llorando. O sea, completamente arruinado, completamente vejado, completamente la factura le había alcanzado y se le tenía que cobrar. Y vemos un López Portillo que prácticamente, yo no recuerdo muy bien, pero creo que hasta estaba pidiendo perdón el hombre por las maldades que él había de alguna manera promovido o permitido. Y creo que hasta se estaba lamentando de haber puesto, dice, de haber permitido que el presidente que le seguía hubiera llegado al cargo. Entonces, solamente vemos el cumplimiento, hermanos, de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que guardar estas cosas en nuestro corazón, hermanos. Volvamos nuevamente al texto, por favor, y hacemos una oración. Gloria a Dios. Proverbios 29:16, por favor, si eres tan amable. Gloria a Dios. Dice así: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración, amado hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia. Personalmente estaba yo, pues, considerando, hermano, de verdad, cuando estos impíos se subían, y con mucho descaro, hermanos, con mucha, de alguna manera, atrevimiento, ellos decían, así ya sin vergüenza, son robados, pero no tienen bronca, era la palabra que usaba el joven como de unos 28, 30 años, y yo meditaba y sencillamente decía, qué bárbaro, qué descaro. Ya no hay vergüenza, se han perdido los valores, no hay temor de Dios. Y obviamente todas esas cosas, hermanos, pues tienden a desanimar a la gente. Cierra tus ojos, vamos a considerar esta verdad, vamos a estar tocando algunos aspectos de la vida de los impíos y obviamente lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces es muy importante, mi amado hermano, que tú estés atento a lo que Dios te quiere hablar. Bendito Padre, queremos darte gracias en esta noche hermosa, Señor, porque sabemos que tú reinas y que nada está fuera de tu mano, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres quien permite que pasen muchas cosas, Señor. Obviamente, Señor, nosotros sabemos que tú tienes un propósito y queremos entenderlo. Ayuda a mis hermanos que se están esforzando en Cristo. Ayuda a aquellos que están echándole ganas, Señor, que están parándose por la verdad, pero que tienden a ser desanimados quizás por un patrón pecador, quizás por compañeros que son escarnecedores, quizás por hijos que son burladores, que son mofadores, Señor amado, que se mofan de sus principios. Ayuda a tu pueblo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, entonces, hermanos, entendamos que entre más pecadores haya, más pecado va a existir. Tienes que entender ese principio. Entre más transgresores haya, más rebelión va a existir. Y estamos entendiendo, hermanos, que somos 7,000 millones de habitantes en la actualidad. Si cerramos las cifras, somos 7,000 millones, somos 7,000 y todavía unas decenas, unas centenas más, pero vamos a cerrarlo en 7,000. Hermano, hemos llegado al tope, de alguna manera, donde ha habido una explosión de población. Y cuando tú empiezas a ver realmente, hermanos, la forma en que la maldad se multiplica, estaba yo investigando sobre algunas drogas que han salido. Dice ahí las 10 drogas más letales de los últimos tiempos. Una de ellas es una droga estimulante que se llama la flaca, así se llama. Causa daños psicológicos, afecta las neuronas y trae ataques del corazón. Es
Es una droga que de alguna manera se expende en el mercado negro y que obviamente, hermanos, tiene toda la intención de mandar al infierno a muchos. Y tú dices, ¿será posible que haya gente que haya estudiado toda su vida y que sin ningún temor de Dios, sin ningún aprecio por su prójimo, por su vecino, sencillamente ese conocimiento que adquirió en una escuela lo use para poner un laboratorio y producir este tipo de droga? ¿Será posible? Sí, sí es posible, hermanos. Estamos viviendo esos tiempos. Hay otra droga que se llama cocodrilo y esta causa gangrena, hermanos. Esta de alguna manera pudre la carne, pudre la piel. Y si te das cuenta, algunos de los productos que usan para producirla, valga la redundancia, dice que es iodín, es un químico. Usan agentes limpiadores industriales, usan analgésico y usan otro tipo de componentes, hermano, que obviamente es tan barata la droga, hermanos, que en cuestión de pocos días la gente se hace adicta y obviamente, hermano, termina mutilada de diferentes partes de su cuerpo. Y solamente dices tú, caray, creo que sí se han multiplicado los impíos. Creo que la falta de responsabilidad, la falta del cumplimiento del deber de las personas sí es latente, sí es real, hermanos, está sucediendo. Hay otra que se llama el cristal. Los efectos en los que lo consumen entran en una ansiedad, hermanos. Sufren problemas cerebrales tremendos y problemas cardiovasculares. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial, más bien en la guerra que tuvo Estados Unidos con Japón, a los kamikazes se les daba cristal, hermanos. Y entonces, ya excitados los kamikazes, agarraban y se suicidaban, tomaban en este caso su avión, su avioneta, y se iban directamente, hermanos, hacia en ese caso el blanco enemigo, y sufrieron muchas bajas los americanos, pero estos infelices, hermanos, sencillamente eran anestesiados, drogados con este tipo pues de alguna manera de droga, y obviamente, hermano, después que el kamikaze ardía y se explotaba contra sus enemigos, ¿dónde despertaba? Yo te pregunto. ¿Dónde despertó? En el mismo infierno. Hermanos, cuando los impíos se multiplican, las maldades también se multiplican. Amén. Tenemos el crack, ¿verdad? Que lo obtienen de la cocaína. Dice que daña el hígado, los pulmones, los vasos sanguíneos y produce ataques al corazón. Añadiéndole que pudre el tabique, ¿verdad? Que pudre de alguna manera este hueso que tenemos aquí y se los afecta. Y muchos más, de alguna manera, daños va a causar. Tenemos una que se llama scopolamín, ¿verdad? Es altamente tóxico. 1 gramo, hermanos, es capaz de matar 20 personas. ¿Sí? 1 solo gramo. Es tanta la maldad que muchas de esas drogas llegan a idiotizar a las personas, a los consumidores, y los llegan a convertir como en zombies, hermanos. Son drogas que de alguna manera van a trabajar en sus caracteres y los van a llegar a idiotizar, porque tristemente ese es el estado en el que ellos quedan, y los convierten en un estado de zombie, que obviamente, hermano, abre puertas para que entren demonios y hagan pedazos, en ese caso, esas almas. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo, hermanos, que no se equivocó el Señor cuando Él declara que cuando los impíos se multiplican, también las rebeliones, las faltas de compromiso, ¿verdad? Los incumplimientos de los deberes prácticamente también se van a multiplicar. A mí me sorprende la manera en que Satanás trabaja, hermanos. Es de verdad, es todo un maestro en este caso de la maldad. Su uso se confunde con el de escuchar una canción de moda. Los usuarios ubican un lugar callado en el que puedan acostarse o sentarse. Se colocan audífonos que aíslen el sonido exterior y se vendan los ojos para ver solo oscuridad. Así, están listos para alterar su cuerpo. Consideradas como la nueva moda entre jóvenes, las drogas auditivas se basan en archivos de sonido descargables de internet, que al ser escuchados estimulan las mismas partes del cerebro que las drogas tradicionales, llevando al usuario a la euforia y placer, pero también a convulsiones que pueden ser mortales.
Funcionan del mismo modo en que se baja una canción de la web por un pago en línea de entre $5 y $30 o gratis. Se instala en la computadora, en el celular o en un reproductor de música para ser escuchadas una y otra vez con la promesa de tener los efectos de las drogas de consumo real. Eduardo usa este tipo de drogas. Su colección en el iPod incluye cocaína, alcohol, opium, oxy, marihuana, ecstasy, LSD y heroin. Esta última reproduce la sensación de euforia, aumento en la temperatura corporal y la resequedad en la boca que causa la heroína. Sí, creo que hay menor riesgo cuando las uso con el iDozer. Siento que es menor el riesgo, además de que es mucho más fácil, porque la verdad es que conozco a gente que me vende cocaína y todo eso, pero nunca he conocido a alguien que me venda heroína y es mucho más fácil conseguirlo así. Pues no tengo ningún miedo porque pues siento que es algo que no se puede detectar además físicamente. Lo he hecho solo en mi casa, estando mis papás ahí, no pasa nada, entonces no creo que haya tanto riesgo. Es mucho menor el riesgo así que hacerlo con cosas materiales. Pero algo en su delgada figura revela el secreto que guarda en su reproductor de música, su nerviosa manera de mover las manos y de abrir la boca cuando se olvida de todos y se encierra en su recámara con sus audífonos, el mismo nerviosismo que refleja Ramón, sus compañeros de clase y vecinos cada vez que se reúnen a drogarse a través de los oídos. Pues primero escuché por un amigo de ahí de la escuela y ya como yo investigué así en el internet y luego conocí a otro amigo que sí las probaba y todo. Y pues ya me invitó un día a su casa, como que me retaron y pues ya estuvimos ahí y fue que empecé a probar. Pues la verdad pues yo no lo siento como adicción, yo creo que lo escucho porque pues me gusta el efecto, ¿no? Y no sé, finalmente no está la sustancia activa como las drogas tradicionales, entonces yo creo que no puede haber adicción. Pues al principio sí me daba como un poco de miedo, pero ya después dije, pues se siente chido, no. Yo creo que el mayor temor es pues a que te cachen o no sé, algo que salga en algún estudio, pero pues finalmente me siento muy seguro usándolas, las puedes traer en el teléfono, en el iPod, en donde sea ahí. También existen ketamine, un analgésico de uso veterinario, ecstasy, para aumentar el deseo sexual, o Ritalin, un poderoso psicoestimulante del sistema nervioso central, usado comúnmente para tratar el déficit de atención con hiperactividad, entre otras. La falta de información e investigación alrededor de estas drogas ha causado que los usuarios crean que son seguras y son para divertirse. Este consumo es tan novedoso que los especialistas apenas han comenzado a estudiarlo, por lo que no hay cifras sobre cuántos jóvenes están en esta tendencia. Así es que, hermanos, no nos sorprendamos cuando la maldad se multiplique y se diga que prácticamente las cosas son normales, que todo es normal. Decía el joven, pues no le veo ningún peligro, pero no sé. Digo, una cosa es el que viola a una mujer y el que está viendo la violación, ¿será que sentirán lo mismo? Alguien está asesinando a una persona y el otro está de morboso deleitándose. ¿Tendrán la misma actitud? Sí, ambos están experimentando lo mismo, independientemente que él no esté asesinando a nadie. El hecho de estarse deleitando en lo mismo, obviamente te habla del corazón impío, te habla de la actitud de transgresión. Entonces, no nos maravillemos, hermanos, cuando en el país se diga que la maldad se está multiplicando y que está infectando a muchos como un virus, hermano. Cuando se le permite a los impíos tener autoridad, entonces los impíos van a multiplicar muchas maldades. Es muy importante, hermanos, que entendamos que cuando los pecados son descarados y son atrevidos, entonces estamos hablando de que, hermanos, el juicio de Dios está cerca de tales personas. Si vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 6, verso 1. No dista mucho el pensamiento, hermanos, de esta generación antidiluviana al pensamiento, la exclamación de muchos de nuestra generación. Dice aquí: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice aquí: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones
de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuándo sucedió que la maldad se multiplicó, hermanos? Cuando se empezó a multiplicar la población. Amén. Somos 7,000 millones, hermanos, de habitantes. ¿Cómo no se han multiplicado las maldades? ¿No dice la Escritura que en los postreros tiempos habrá inventores de males? ¿No dice la Escritura que serán tiempos peligrosos? Hermanos, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, entonces ellos comenzaron a degenerarse. Hermanos, ¿cuándo comenzó a haber murmuración en la iglesia en el libro de los Hechos? Cuando la iglesia comenzó a crecer. ¿Sí me explico? Entonces es peligroso. Cuando una familia comienza a crecer, cuando la pandilla comienza a crecer, cuando el poder político comienza a crecer, la maldad es obvio, es una señal de que va a crecer, se va a incrementar la transgresión y obviamente, hermanos, entre más cerca esté de alguna manera la maldad, más se incremente, más cerca tendremos nosotros el juicio de Dios. Amén. Regresemos nuevamente al texto, hermanos, por favor, y consideremos estas cosas. Dice Proverbios 29, 16. Gloria a Dios. Capítulo 29, verso 16. Dice así: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos, dice la Escritura. Si me acompañas, hermano, al libro de Isaías, vamos a ver Isaías, hermano, Isaías 66. ¿Cuántos damos? Gloria a Dios, hermanos. Capítulo 66, en el verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Vayamos al Salmo. Gloria a Dios. Es 73, hermanos. Dice así, 73 en el verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces, ¿verdad?, rapidísimamente los antojos del corazón. Se burlan, se mofan, se ríen y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, con soberbia. Ponen su boca contra el cielo, blasfeman contra la divinidad, y su lengua, ¿verdad?, habla con soberbia de cosas que puede hacer. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y viene el desánimo, hermanos. Por eso decíamos en un principio, no permitamos que el que busca a Dios pierda su confianza. Amén. Porque esto le pasó a un hombre justo. Dice ahí, por favor, lean conmigo el verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Le cortaron su cabeza a esa víctima, hermanos, la pusieron en una olla y le pusieron rábanos, le pusieron cebolla, le pusieron hojas, hermano, de lechuga, y se la fueron a dejar a su familiar. O sea, la maldad se multiplica, hermanos, y es descaro, la forma descarada en la que ellos proceden. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado en el sentido de que no venga el desánimo, no pierdas tu confianza en Dios, sigue haciendo lo bueno. Si los demás se corrompen, hermano, no participes de ello. Si los demás son violentos, si los demás son injustos, no tomes parte en ello. La Biblia dice, por favor, acompáñame ahí mismo,
dice aquí en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, juntos, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? ¿Qué dice? De repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces, hermanos, algunos consejos para tu corazón. No permitas que tu fe decaiga. 2, no te desanimes de seguir haciendo lo bueno. Si los demás cohechan, tú no coheches. Si los demás pecan, tú no peques. Si los demás de alguna manera se corrompen, tú no lo hagas. Tú mantén tu fe vigorosa, mantente firme. No permitas que la incredulidad te susurre el corazón y diga, Dios no ve. Creo que a lo mejor he creído en vano. Creo que no tiene caso. Es más, hermanos, aunque vieses hipocresía en la iglesia, aunque vieses lo que vieses en la iglesia, no decaiga tu espíritu, porque a final de cuentas las Escrituras nos dicen que ellos serán de alguna manera cortados, que ellos serán puestos en deslizaderos, que ellos prácticamente los buscarás y no los hallarás, es lo que dice la Escritura. Entonces, con paciencia, sencillamente, hermano, toma consideración de esto. Mateo, por favor, 23, verso 30. Y decid, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Juntos, por favor, verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Tenemos que entender algo, hermanos, todos tenemos una medida. Amén. Y una vez que se llena la medida, hermano, es el tiempo en que se activa la alarma y la persona es cortada. Damos gracias a Jesús que Él detuvo, hermanos, nuestra carrera loca y tonta de estar llenando nuestra medida de iniquidad. Damos gracias a Jesús que Él de alguna manera ha cambiado nuestros caminos y ha considerado nuestra debilidad, somos frágiles, mas sin embargo, hermanos, hemos visto su mano y Él ha estado trabajando en nuestro carácter. Amén. Por eso es importante que consideremos estas verdades, hermanos. Acompáñame por favor a Génesis, para que tú puedas comprender, hermano, que sencillamente el Señor ejecutará juicio en justicia y nada habrá que lo detenga, hermano. 15, 12, vayamos al capítulo 15, hermanos. Dice así: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Por favor, verso 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos un Dios que habla de una medida de maldad, hermanos. Se dio una situación igual, hermanos, muy agresiva en el tiempo en que fuimos para allá. Algunos días antes había acontecido y estaban unos carros prácticamente en el estacionamiento. Había un sitio de taxis y cuenta la persona que fue testigo ocular de esto, dice, estábamos formados prácticamente, yo estaba en mi taxi esperando el pasaje, dice, y solamente vi que de uno de los automóviles, un auto muy lujoso, dice, bajó prácticamente un hombre muy grande, bigotón, dice, una tejana, unas botas, pantalón vaquero, dice, y solamente vi que hizo esto, sacó su pistola y comenzó a tirar hacia el aire. Obviamente cuando él comenzó a detonar, todo mundo se agachó y empezó a ver un corredero de personas. Dice, pero enseguida que él empieza a tirar al aire, de la parte contraria salen 2 jóvenes, dice, eran jóvenes de 15 años, dice, 16 años. Dice, traían unos de esos rifles, ¿verdad?
Dice, eran unos cuernos de chivo, le llamó él. Dice, y lo que hicieron solamente pasaron a un lado de un coche y lo llenaron todo de plomo. Todo, o sea, la gente que estaba allá adentro, prácticamente de los impactos, uno de ellos cayó casi que a la mitad, por así decirlo, de tanto plomo que les habían metido en el estómago, en el cuerpo. Dice, una vez que hicieron eso, se fueron caminando como si no pasara nada, se hizo un caos, todo el mundo quería huir, salir de ese centro comercial, lo cerraron, llegaron muchas patrullas, a final de cuentas nadie supo quién fue, nadie supo por qué, solamente lo único que sabíamos era que el gobernador estaba dentro de ese centro comercial y iban por él, es todo lo que supimos. Dice, yo sencillamente lo que hice fue sacar mi carro de ese lugar, vendí mis placas, vendí mi taxi y dice, con permiso, no se puede vivir en este lugar. Entendemos algo, hermanos, cuando los impíos se multiplican, la maldad también se va a multiplicar. Y si somos 7,000 millones de habitantes, no te esperes, hermano, que casos como de estos jóvenes incautos que están bajando aplicaciones, ¿verdad? Y que están queriendo experimentar ciertos sentimientos de lo que se siente probar una droga. No dudes, hermano, que son demonios los que están excitando y los que están proporcionando todo ese tipo de información, porque ellos conocen, hermanos, ellos tienen de alguna manera, tienen un conocimiento más avanzado de alguna manera de las cosas. Entonces, mis amados hermanos, nuestra fortaleza es Dios, nuestra confianza es su Espíritu, nuestra guía es su palabra. No pasa nada, hermanos, no se le van de las manos a Dios las circunstancias. Todo lo tiene controlado. Pero es obvio, hermanos, mientras nosotros veamos esas cosas, tenemos que multiplicar. Si ellos multiplican la maldad, nosotros tenemos que multiplicar nuestros ayunos y nuestras oraciones. Y no tenemos que bajar la guardia, sino al contrario, tenemos que salir y hablarle a la gente de que existe un Dios vivo y verdadero, que tiene la capacidad, que tiene la virtud de traer paz en medio de la tempestad, que puede proporcionar seguridad, hermanos, real en medio de la inseguridad, ¿verdad?, que los hombres pueden ofrecer a sus prójimos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a llevarnos este mensaje, hermanos, este corto mensaje de fe. La intención es estimular tu fe, la intención es, vamos a cerrar nuestros ojos, que no pierdas de vista a Dios, que no pierdas de vista el camino, que si has tomado la decisión de buscarle, búscalo de todo corazón. Pero es importante, el Señor daba la instrucción y decía, velad y orad, velad y orad, que cuando tú empieces a ver que comienzan a surgir nuevas formas de educación para tus hijos, donde la perversión sexual es la que quiere ser inyectada en su educación temprana, tú sencillamente entiendas que es muy normal, porque somos 7,000 millones de habitantes en esta tierra, y que la misma maldad, cuando hay 7,000 millones de personas y un alto porcentaje no tiene temor de Dios ni busca a Dios, hermano, es muy normal que las maldades se multipliquen. ¿Quién les habrá dicho a estos jóvenes que de esa manera se estimulan el sistema central nervioso? De esta manera se estimula una parte del cerebro, de esta manera se excita la adrenalina en su cuerpo. ¿Quién les habrá dicho, hermanos? Es obvio, el príncipe negro está detrás de este negocio sucio, hermanos. Es obvio, hermanos, en aquella generación de Noé, cuando los hombres se multiplicaron, si tú te das cuenta, qué casualidad que había ángeles caídos en medio de ellos. Qué casualidad, hermanos, cuando las maldades, cuando los hombres de Sodoma se multiplicaron, ¿no se multiplicaron sus iniquidades, hermanos? ¿No se corrompió su espíritu? Hermanos, y yo solamente quiero apelar a tu razonamiento. Cuando la maldad se multiplicó, ¿no es cierto que el juicio estaba más cerca? Hermanos, estemos listos, estemos preparados, estemos conscientes de esto. Por si en la misma iglesia llegas a percibir cosas, sencillamente estate tranquilo,
Ten confianza en Dios. No incurras en lo mismo que incurren los demás. Antes bien, llénate de gratitud. Llénate de Cristo, llénate de su Espíritu. No pierdas de vista, el que tiene el imperio de la muerte quiere infectarte también a ti. No se lo permitas. El libro de Proverbios dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo permitas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Amén. Cuando veas pecadores, hermanos, ya es muy común ver jóvenes sin oficio, jóvenes en una completa inutilidad, ir fumando marihuana como si fuera algo muy normal, hermano. Hermano, te lo puedo decir. En mi tiempo los marihuanos nos escondíamos, hermano. Ahora ya no se esconden. Ahora abiertamente, hermano, casi te avientan el humo en la cara. Sí, abiertamente la gente está fumando su droga. Me decían de otra persona me decía, ahí en ese lugar había dos jóvenes, a la hora del día, cuando el sol pega en su máximo esplendor, estaban teniendo relaciones sexuales, a la luz pública. Hermano, esas cosas no están ocultas del gobierno, hermano. Todo eso está planeado. Todo eso, hermano, está de alguna manera encauzado para que se pueda establecer el trono de iniquidad, hermano, y el hombre de pecado se manifieste. Por tanto, hermano, yo te exhorto, si has tomado decisiones para caminar con Cristo, es bueno que esta inyección te sea, hermano, suministrada, para que no te desanimes, para que tu fe no se debilite, para que no digas, ¿qué caso tiene buscar a Dios? No, sí tiene caso. Él dice que el justo verá la caída de los impíos. Claro que tiene caso. Entonces, no te canses de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su tiempo segaremos, lo cita Pablo en el libro de Gálatas 6, si no desmayamos. No puedes desmayar. Eres luz del mundo. Eres ese instrumento que Dios escogió para poder transmitir luz. Y aunque se diga que la mayoría son hipócritas, que se pueda decir de ti, no todos, esa mujer no, ese hombre no, no todos, no todos son así. ¿Sí me explico, hermanos? Tomémoslo en cuenta, consideremos esto en nuestro corazón para poder estar alertas y obviamente, hermanos, vacunados, para no perder de vista a nuestro Dios y Salvador, para poder estar expectantes porque en cualquier momento se desata un juicio, y sobre todo para que tengas la confianza de decir, yo estaré confiado como un león, yo estaré seguro. No es sobre mí ni contra mí, contra quien el alto está indignado. Hermano, no has limpiado tu corazón en vano. Tiene un precio, tiene una recompensa. Y de seguro que si permaneces en fidelidad con Cristo, tú la vas a ver, hermano. Y tú serás el primero en ser beneficiado. Tú, tu esposa, tu hijo, tus hijos. Pero era necesario poderte hacer saber esto, hermano. Quizás ya lo habías notado. Quizás ya te habías dado cuenta. Bueno, hoy solamente nuestro trabajo fue darte el texto y recordarte cuando los impíos se aumentan en número, cuando aquellos que no tienen un gusto por lo religioso, por la misericordia, por la compasión, se aumentan, también la falta de responsabilidad de los demás se va a aumentar. Pero tú verás su caída cuando el Dios del cielo actúe. Puede ser en esta vida, o sí te puedo asegurar que en el día del juicio. Es seguro que en el día del juicio también ese día se acordarán del gran error que cometieron de haberse desviado, de haber dejado al Dios vivo y verdadero. Mas tú, hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque dice el apóstol que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor.
porque cuando vamos a tu escritura siempre hay una respuesta para cada situación. No nos quedamos con duda, más bien, Señor, nos vamos advertidos para no poner nuestros ojos en la impiedad que se está multiplicando y que se multiplicará más, sino para confiar en lo que tú has prometido. Yo te pido que guardes a mis hermanos, aquellos que han decidido caminar contigo, guárdalos, guarda sus esposas, guarda sus hijos, guarda su salud, guarda su fe espiritual, guarda su corazón. Señor amado, que ellos puedan estar confiados en que verán tu rostro, Señor, tu sonrisa y no tu indignación. En el nombre precioso de Jesús, Señor amado, te pedimos por los que hoy se ponen a cuentas, por los que hoy fueron parte de esa violencia, parte de esa multiplicación de impiedad, pero hoy deciden hacer un alto y hoy vienen, Señor, a tus pies. Recíbelos, por favor. Llénalos de ti. Señor, auméntale su fe para cerrar sus oídos a lo que los hombres digan y para creerte que tú tienes poder para perdonarlos y para amarlos, para poderles ayudar, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias.